El huracán Melissa avanza hacia Cuba tras su paso devastador por Jamaica. El huracán Melissa se dirige hacia la segunda ciudad más grande de Cuba con la fuerza de una tormenta de categoría 4, pocas horas después de tocar tierra en la vecina Jamaica. Con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, Melissa se ha convertido en el ciclón más potente de la historia en azotar la nación insular caribeña. Mientras tanto, el huracán continúa su avance. Las autoridades jamaicanas advirtieron que en las próximas horas podrían actualizarse las cifras de víctimas, heridos y daños materiales. El ciclón impactó de lleno en el suroeste de Jamaica, donde su único hospital público perdió el suministro eléctrico y sufrió graves daños estructurales. En Cuba, las autoridades han evacuado a unas 700.000 personas hacia zonas más seguras y terrenos elevados. En las Bahamas, siguiente punto en la trayectoria de Melissa, el gobierno también ha ordenado evacuaciones preventivas. Una redada masiva contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro ha desencadenado este martes unos tiroteos que han provocado al menos 64 muertos según las autoridades, entre ellos 4 policías. Un número indeterminado de personas también han resultado heridas. La operación, en la que han participado hasta 2.500 soldados y agentes en helicópteros y varios vehículos blindados, se dirigía contra el Comando Vermelho en las favelas de Complexo de Alemão y Peña, al norte de Río. El gobernador Claudio Castro ha calificado la operación como la mayor de este tipo en la historia de la ciudad carioca. Al menos 81 sospechosos han sido detenidos y unos 93 rifles y más de media tonelada de drogas han sido incautadas, según Castro, justificando la matanza asegurando que los fallecidos se resistieron a la acción policial. Varios presuntos miembros de la banda bloquearon caminos en el norte y sureste de Río en respuesta a la redada, según informan varios medios locales. Al menos 70 autobuses fueron secuestrados y utilizados en los bloqueos, causando daños significativos, según la empresa municipal de autobuses. El Instituto Mariel Franco, una ONG fundada por la familia de la concejal asesinada, ha criticado la operación. Los ataques a distancia de Ucrania contra refinerías dentro de Rusia han reducido la capacidad de refinado de petróleo de Moscú en un 20%, según ha declarado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En declaraciones publicadas el martes, Zelensky añadió que más del 90% de esos ataques profundos se llevaron a cabo con armas de largo alcance fabricadas en Ucrania. Dijo que Ucrania necesita ayuda financiera extranjera adicional para producir más de ellas. Esto se produce cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la apuesta al anunciar sanciones contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil la semana pasada. Dichas sanciones entrarán en vigor el 21 de noviembre y conllevan la amenaza de sanciones secundarias a los bancos extranjeros que gestionen sus transacciones. En respuesta, Lukoil dice que está vendiendo sus activos internacionales. La empresa tiene participaciones en proyectos de petróleo y gas en 11 países. Zelensky se mostró esperanzado en que la reunión prevista esta semana en Corea del Sur entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping conduzca a nuevas reducciones de las compras de crudo ruso. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado este martes por la noche al ejército que llevara a cabo de inmediato ataques contundentes en Gaza. La orden pone a prueba el ya frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos que comenzó el 10 de octubre. Testigos presenciales en la ciudad de Gaza afirmaron que los aviones militares israelíes habían comenzado a lanzar ataques aéreos y también se informó de disparos de tanques. Israel afirmó que jamás había disparado antes contra las fuerzas israelíes en el sur de Gaza y también devolvió los restos de un rehén recuperado a principios de la guerra. Israel calificó la devolución de estos restos de clara violación del acuerdo de alto el fuego. China ha firmado una nueva ampliación de un acuerdo de libre comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la conocida como ASEAN, tratando de mostrarse como una alternativa a las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Lo hace a 48 horas de su reunión con Xi Jinping en Corea del Sur para abordar precisamente el tema de los aranceles. Las dos naciones han amenazado con imponerse barreras comerciales mutuas por encima del 200%.
Lee ha subrayado la confianza mutua entre China y los miembros de la ASEAN, que comprende a Brunei, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, a quienes ha calificado de buenos vecinos y hermanos cercanos en geografía, cultura y sentimiento. Se trata de la tercera revisión del tratado, que se firmó por primera vez en 2002 y entró en vigor en 2010. Esta zona de libre comercio abarca un mercado combinado de más de 2.000 millones de personas, con un flujo comercial que ha pasado de 200.000 millones de euros en 2010 a cuadruplicarse, con 860.000 millones durante el año pasado. El primer ministro malasio declaró durante la ceremonia de la firma que China es tan importante para la ASEAN como el acuerdo comercial para la que es la segunda potencia económica y militar del mundo. Un año después de la devastadora dana que arrasó Valencia y otras partes de España, las víctimas no solo siguen cargando con la ausencia de sus seres queridos, sino también con un silencio institucional que mantiene las heridas abiertas. Sigo estando destrozada, rota, sin poderlos velar como correspondería. La mayoría de las familiares de víctimas no hemos podido todavía hacer el duelo porque no ha habido un perdón, no ha habido verdad. ¿Cómo olvidar el 29 de octubre si fue un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, de muerte, finalmente de oscuridad y silencio institucional? Porque al día siguiente, cuando vimos la magnitud de la tragedia, vimos todo lo que se había llevado el agua, lo que había arrasado, y revivir otra vez todo cada vez que llueve, cada vez que suena una gota en nuestros tejados. Estamos nerviosos, estamos descolocados, frustrados, y es el miedo que nos ha quedado a toda la sociedad en general. Las víctimas siguen pidiendo justicia. Todo el reconocimiento que no tuvimos en España lo tuvimos en Bruselas. Allí no dan crédito que una persona así se mantenga en el poder. Incluso en el resto de comunidades no entienden cómo una persona puede mantenerse en ese estado. Y bueno, el tiempo dirá a ver si la justicia nos da la razón y tenemos ahí un apoyo. Solo entonces podremos tener duelo a nuestros fallecidos. La tragedia ocurrió en el río Guadiana, en el Algarve, el lunes por la noche. Una embarcación perteneciente a la Unidad de Control Costero de la Guardia Nacional Republicana fue embestida por una lancha de alta velocidad vinculada al narcotráfico. Esta noite morreu em serviço militar da GNR, da Guarda Nacional Republicana, que perseguia, juntamente com outros militares, uma lancha rápida no rio Guadiana, que faz, como esse tipo de lanchas normalmente fazem, todo o tráfico de substâncias ilícitas e de pessoas, neste caso tráfico de estupefacientes. Perante isso, à família, à Guarda Nacional Republicana que está de luto e a todo o país, o Governo quer formular o compromisso solene de que tudo fará, nomeadamente em articulação com as autoridades espanholas, para deter os autores deste crime. Además de la víctima mortal, otros 3 agentes resultaron heridos. La Guardia Nacional Republicana indicó que la embarcación sospechosa fue encontrada posteriormente ardiendo en las orillas del río y se han tomado medidas para investigar las circunstancias del incidente. Las operaciones se están llevando a cabo con el apoyo de la Policía Marítima, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil y la Guardia Civil de España. También se ha recurrido a la Policía Judicial. El Gobierno lo ha calificado de momento trágico y Luis Montenegro ha asegurado que se hará todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, ha pedido a la Unión Europea que profundice sus sanciones contra la Bielorrusia en respuesta a las recientes incursiones de globos que su gobierno ha calificado de ataques híbridos.
Budrys habló con Euronews horas después de que el país báltico cerrara su frontera y ordenara a su ejército derribar globos de contrabando de cigarrillos procedentes de la vecina Bielorrusia. If we cannot deter by denial, we cannot just deny our airspace and the entering, then we have to deter by punishment. And these leverages of punishment, these tools are sanctions, first of all. And the very exact and strong message, it is not allowed. And you will suffer damage for it, for what you're doing, because you are causing damage on our side. Bielorrusia ya se enfrenta a sanciones de la Unión Europea en respuesta a su deriva autocrática y su complicidad en la guerra de Rusia en Ucrania, pero el ministro de Asuntos Exteriores pidió más restricciones para los sectores aéreo y bancario del país. Las incursiones en globos son las últimas de una serie de provocaciones que Occidente atribuye al Kremlin y sus apoderados. También se han avistado drones y aviones militares en el flanco oriental y más al interior, en Dinamarca, Bélgica y Alemania. El ministro Budrys respaldó las iniciativas europeas de invertir más en la vigilancia y protección de sus fronteras frente a tales incursiones y advirtió a los países de Europa Occidental contra la complacencia. And if someone has doubts why to invest here, then that person or that country will see the consequences in their land, because it will go deeper into the Europe. All these provocations, as we've seen already, airports being shut down in Denmark, Netherlands, elsewhere, because of the drones. If we cannot counter it at the front line, it will go in this side. So let's time to invest it here and to build the resilience that can be then copied elsewhere in the continental Europe.